Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar el poder. Yo vine aquí para buscar el poder. Señor, lléname con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar.
con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname. Gracias, mi Rey precioso, te bendecimos. Te damos gloria, te damos alabanza, precioso Dios. Porque tú eres grande, para siempre su misericordia, para siempre su bondad, maravilloso Dios. Gracias te damos, Jesucristo precioso, aleluya. Vive el nombre de nuestro Dios y a su nombre. Y a su nombre. Así que, hermano, Dios les continúe bendiciendo. Dios les continúe bendiciendo en esta noche, nuestra hermana Daisy, con la meditación de la palabra. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga mucho más, hermanos. Los saludamos en la paz del Señor, amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes, amén. Iglesia, es un gozo y una felicidad por estar aquí para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Vamos allí a la palabra de nuestro Dios en San Mateo. Ubiquémonos allí en San Mateo 26, versículo 36. Cuando todos lo hayan hallado, me confirman, por favor. Bien, bueno, vamos a leer, vamos a hacer pública la palabra de nuestro Dios bajo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiene como título Jesús ora en Getsemaní. Dice la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Vamos a orar por esta maravillosa palabra para que sea el Señor guiándonos en esta noche. Amén, hermanos. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Salvador, el dador de vida, y guiados y direccionados por el Espíritu Santo, Señor, te pido que en esta noche te glorifiques, Padre precioso, a través de tu palabra, mi Rey amado. Precioso Espíritu Santo, que mientras se predique tu palabra, Señor, los corazones sean convencidos, mi Rey precioso, que tu palabra es verdad, que tu palabra nos limpia, Señor amado. Por eso en esta preciosa hora, Señor, te ruego que tengas misericordia de mí, Señor amado.
Me presento aquí delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús, con temor y temblor en mi corazón, Dios del cielo y de la tierra. Y te doy toda la gloria, Señor amado, toda la alabanza. Padre, en el nombre de Jesús te pido que en esta noche, Señor, sea engrandecido el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Salvador, porque hemos entendido que para Él es la gloria, la alabanza, el honor y la adoración, mi Rey del cielo. Por eso te damos gloria, alabanza, honra, honor y adoración en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos, y ponerse cómodos allí mientras vamos a la palabra de nuestro Dios. Estábamos leyendo allí en Mateo 26, 36, cómo nuestro Señor Jesucristo fue al Getsemaní. Amén. Entonces vamos a hablar bajo el tema ¿qué tenía la copa? Amén. Vamos a hablar bajo el tema ¿qué tenía la copa? Amén. Bueno, hemos entendido, amados hermanos, que desde la creación del mundo, dice la palabra de Dios en Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de nuestro Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Señor dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Amén. Hemos visto cómo desde el principio de la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un común acuerdo, siempre sabiendo que ellos son Dios, han actuado juntamente, ¿no? Desde la creación del mundo a favor de la humanidad, a favor de nuestras vidas, a favor de todos nosotros. Amén. Esto lo hemos visto y ellos en su unidad, el Señor en su misericordia quiso levantar cada día a un profeta, quiso levantar cada día a alguien que pudiera guiar el pueblo. Amén. Y hemos venido viendo que se levantó pues Moisés, todos los profetas, Isaías, Jeremías, pero nunca el Señor dejó al pueblo solo. Siempre fue guiado el pueblo y siempre hemos visto en la palabra que nuestro Padre es un Dios amoroso. Amén. Él nos ha amado desde la eternidad hasta la eternidad. Usted y yo hemos estado en el plan de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Amén. Quería hablar en esta preciosa hora que tenía la copa que nuestro Señor Jesucristo quería que se pasara de él. Porque estábamos leyendo y él entra al Getsemaní y él decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Amén. Dice, nosotros tenemos que entender el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Ahora, ¿qué había llenado de terror el alma de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que lo tenía nuestro Señor Jesucristo con tal angustia que fue y se arrodilló y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? Porque a través de la historia, muchos hombres y mujeres que se entregaron a la muerte con un coraje y una valentía, incluyendo a muchos mártires cristianos, y todos ellos se entregaban, y podemos ver cómo los apóstoles también iban sufriendo persecución, y vemos que la palabra nos afirma que ellos morían y ellos eran llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Amén. Y entonces cuando a Pedro lo iban a crucificar, él decidió que no se crucificara normal como a Jesucristo, sino boca abajo. Vemos que Pablo le habla a Timoteo y le dice que ya está a punto de partir de esta tierra con tal tranquilidad, hermanos. Yo leía y yo pues no veo expresiones de angustia ni de desespero. Y también pues analizando y leyendo me encontré con ciertos mártires que también murieron también, por ejemplo, digamos Esteban también falleció apedreado, ¿no? Y él allí dice que no tengas en cuenta el pecado de ellos y que veía los cielos abiertos y a Jesús, y a él lo estaban apedreando con tal tranquilidad. También lo leí, entonces me pareció que yo decía, bueno, ellos fueron mártires de Cristo, y cómo es posible que ellos mueran con tal tranquilidad, hermano, con tal tranquilidad. Y nuestro maestro, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, entra a Getsemaní a decirle al Padre que si es posible pase de él en esa copa. ¿Qué había en la copa que tenía turbada el alma de nuestro maestro, que estaba en tal angustia? Pues yo me tomé pues el atrevimiento allí entrar a escudriñar un poco más, y me encontré con Policarpo. No sé si han escuchado hablar de él.
¿No? ¿No han escuchado hablar de él? ¿Cuántos han escuchado hablar de él? Levante la mano, ¿cuántos han escuchado hablar de él? Poquitos. Bueno, Policarpo era de Esmirna y fue un obispo y mártir de la iglesia primitiva. Él fue un mártir de la iglesia primitiva. Pero lo que quebró mi corazón y me llamó mucho la atención, y yo quiero pues compartirlo con ustedes en esta preciosa noche. Dice así la historia de Policarpo, reducida un poquito, dice: el pueblo estaba reunido en el estadio, allí fue llevado Policarpo para ser juzgado. El gobernador le dijo: declara que César es el Señor. Tremendo. Policarpo respondió: yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él se paró firme y lo dijo con tal autoridad, con tal sencillez, y dijo, añadió el gobernador: ¿y qué pierdes con echar un poco de incienso entre el altar de César? Renuncia a su Cristo y salva tu vida. A lo cual Policarpo dio una respuesta admirable. Dijo así: 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca ha fallado en nada. ¿Cómo le voy a fallar ahora? Yo seré siempre amigo de Jesucristo. Hermano, estamos hablando de una muerte, porque a Policarpo lo iban a matar, y miren este hombre cómo respondió con esa sencillez, con esa, tranquilamente dijo: no, por tanto tiempo he servido a mi Señor Jesucristo y ahora no lo pienso negar. Jesucristo es mi amigo. Dice así: si no adoras al César, le dijo el gobernador, si no adoras al César y sigues adorando a Cristo, lo condenaré a las llamas. Y esto fue lo que me partió el corazón cuando él responde esto. ¿Me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga? Y lo que quiero es tener que ir al fuego. Lo que no quiero es tener que ir al fuego eterno que nunca se apaga. O sea, Policarpo le dijo: usted me está amenazando con condenación que nunca se va a apagar. Era un hombre parado, firme, y sabía quién era Jesucristo, sabía quién era el Hijo de Dios, sabía qué era lo que había hecho Jesucristo. Amén. Pero la oración de Policarpo dice así: elevó los ojos al cielo y oró en alta voz diciendo: Señor Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires. Hermano, si vemos aquí, vemos la tranquilidad con que Policarpo le está orando al Señor. Lo tenían amarrado, lo subieron a una hoguera, le iban a prender fuego, pero él dice: gracias, Señor, por dejarme ser uno de tus mártires. Amén. Entonces aquí vemos que cómo es que podemos explicar que muchos de los seguidores de Jesús pudieron enfrentar la muerte con tal tranquilidad como lo vemos en el caso de este varón. ¿Acaso ellos eran más valientes que Jesús? ¿Acaso ellos eran más valientes que nuestro Dios? ¿Acaso ellos tenían más fe? ¿Acaso Jesús no tenía el Espíritu Santo? Pero miramos aquí en la palabra y miramos aquí en este discurso de Policarpo que él en su tranquilidad lo pudo hacer. Y nuestro Maestro Jesucristo estaba con tal angustia en el Getsemaní, suplicándole al Padre que si era posible pasara de él esa copa. Fíjese, hermanos, que 3 veces el Maestro va. Yo sé que cuando uno tiene una petición a alguien, y si usted tiene una petición y su hijo, por ejemplo, tiene una petición y le dice: papá, ¿me dejas ir al parque? Entonces, si usted en ese momento le dice sí, el hijo no tiene que volver a responderle, ¿no? No tiene que volver a preguntarle si lo deja ir. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo, aquí en Getsemaní, Él entra 3 veces donde nuestro Padre y le pregunta que si es posible que deje pasar de él esa copa. Si es posible, deja pasar de mí esta copa. Y la copa que Jesús no se quería tomar. Les explicaba ahorita que desde la fundación del mundo nuestro Padre siempre ha caminado con Jesús y siempre ha estado el Espíritu Santo allí, ¿no? Porque el Padre el primero, el segundo el Hijo y el tercero el amado Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús estaba enfrentando algo muy fuerte. Eso se nota en la súplica que había en Getsemaní. El clamor de Jesús no quería
El clamor de Jesús era que no quería tomarse el contenido de la copa. ¿Por qué? Porque ¿qué había en la copa que nuestro maestro? Porque yo sé que mucho tiempo, sí, hemos leído y hemos entendido que fueron los romanos los que mataron a nuestro Señor Jesucristo y que lo escarnecieron, y es así, lo dice la palabra de nuestro Dios. Pero eso es más profundo. Eso es más profundo porque eso ya estaba profetizado desde Isaías. Obviamente todo en el Antiguo Testamento vienen hablando los profetas de lo que le iba a pasar al Mesías. Es más, nuestro Padre dice, un niño nos es dado, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, su principal sobre su hombro, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Dios eterno, príncipe de paz. Entonces vemos que el Señor quiere entregarnos a su Hijo en sacrificio por nosotros, ¿cierto? Pero todo el Antiguo Testamento, la copa es una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado del hombre. O sea, todo el pecado de nosotros, de la humanidad, todo estaba ahí. Y eso era lo que Jesucristo, porque Él se hizo pecado. Él se hizo pecado por nosotros, amén. ¿Cuántos saben que Él se hizo pecado por nosotros? Que maldito todo el que es colgado de un madero, dice la palabra, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía que tomarse, mira, si nuestro Señor Jesucristo no se hubiese tomado la copa de la ira del Padre que caía sobre Él de todos los pecados de nosotros, nosotros estuviéramos perdidos. Así, y quiso que el Hijo tomara el cáliz de su ira. Dice por acá en el Salmo 75:8, porque el cáliz está en la mano de Jehová y lo beberán todos los impíos de la tierra. Eso es lo que yo le decía, en el contenido de la copa de nuestro Señor. Allí estaba la ira del Padre y esa era todos los pecados que hemos acumulado por generaciones y por generaciones, porque tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo no solamente murió por el pecado de nosotros allí, más los que... O sea, nosotros llegamos a Cristo y perdonados los pecados, no volvemos a pecar, nos apartamos, pero los que vuelven y lo hacen sigue siendo perdonados. O sea, no solamente fue hasta allí, sino que sigue siendo perdonado los pecados de todos, amén. Siguen siendo perdonados. En Isaías 51:22 se refiere a la copa como el cáliz de su flúor. En Jeremías 25:15, la copa del vino de su flúor. Dios es amor, sí. Él también es perfectamente justo, pero para entender el amor tenemos que entender su justicia. Eso es lo que yo les decía, hermanos, porque si vamos a entender el amor de Dios y su justicia, y si Dios va a hacer justicia, nos va a condenar conforme a su justicia, estamos todos condenados, porque la santidad de Dios, el amor, su soberanía y toda esta justicia divina, Él nos quiso arropar con todo eso, amén. Y entonces vemos que en la copa que Jesucristo no se quería tomar, y leyendo mucho encontré que era el cáliz de esta copa que Él no quería pasar. Por eso Jesús sufre en Getsemaní, por eso Jesús va. Yo sé que hubieron azotes, le arrancaron las barbas, lo escarnecieron, se burlaron de Él, pero a Jesús lo que más lo asustaba era la separación del Padre, porque ellos siempre han estado juntos, desde el principio de la creación, siempre han estado juntos. Por eso es que nosotros tenemos que valorar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso es que nosotros tenemos que aborrecer el pecado, porque ya no hay más perdón, ya no hay más. Ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros tenemos que venir a nuestro Señor Jesucristo y arrepentirnos de todo pecado. Él nos perdona, nos lava y seguimos dando fruto en Él, amén, porque es por los frutos que se conocen, hermano. Entonces, por eso es que las cosas con el Señor son muy serias. Por eso a mí me da temor y temblor pararme acá en el altar, porque es muy serio, es de mucha santidad, sí, de mucho compromiso con nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre no va a pasar por alto lo que sufrió su Hijo. O sea, es que a veces nos han enseñado que es que Dios tiene que hacer lo que nosotros digamos. Y a veces hemos enseñado y damos un evangelio a veces que salimos, no, venga que Cristo le va a solucionar su hogar, Cristo le va a solucionar su familia, si su esposo la dejó, bueno, una cantidad de cosas le prometemos a veces a la gente. Ahora que estamos saliendo pues a las calles, uno pues se basa en eso, ¿no? Y yo leyendo acá la palabra, pero realmente si la persona vino y Jesús no le restauró su hogar, entonces ¿hay qué?
O sea, lo que me prometieron que Cristo iba a hacer por mí no lo hizo, y entonces, ¿hay qué? Entonces, por eso nosotros tenemos que enseñarle a las personas a que se enamoren de Jesucristo, a que la cosa de caminar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo es serio. Hoy no podemos jugar a los evangélicos, como hablaba yo con mi hermana. No podemos jugar a los evangélicos porque el diablo no está jugando a ser diablo, hermano. Una puerta abierta que nosotros le tengamos al enemigo y nos zarandea. Nos quiere destruir porque Él vino a eso, Él vino a matar, hurtar y destruir. Por eso nosotros tenemos que valorar mucho el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que leer mucho la palabra, por eso tenemos que orar, por eso tenemos que ayunar, por eso tenemos que venir ante su presencia con temor y temblor. Nosotros tenemos que respetar a nuestro Señor Jesucristo porque lo que Él hizo, lo que Él sufrió en la cruz del Calvario no fue cualquier cosa, fue la separación y también los azotes que Él tuvo y todo ese sufrimiento, pero más yo sé que el Señor Jesucristo en su dolor fue la separación con el Padre. En el momento de que el cáliz de la ira cayó sobre Jesús, todos los pecados que hemos acumulado nosotros, todos cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo se respeta y se adora en la hermosura de su santidad, amén. Por eso a nuestro Padre se respeta, hermano. Por eso nosotros tenemos que andar con mucho cuidado, con mucho cuidado. No podemos estar hoy aquí y mañana en el mundo. No podemos estar hoy contemplando la hermosura de la santidad de Dios y mañana la inmundicia del pecado. Tenemos que pararnos firmes, hermano. Estamos viviendo en tiempos últimos donde la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy, muy cerca. Estamos viviendo tiempos extendidos de gracia. Por su misericordia y por su favor Él no ha venido. Él dice que Él quiere que todos se arrepientan y vengan a Él. Él no ha venido porque por pura misericordia, pero yo sé que nosotros vamos a entender que debemos amar y respetar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso este altar donde usted esté se tiene que respetar, porque Él es santo, Él es 3 veces santo. Vea, hermanos, cuando en la antigüedad, cuando una palabra se decía 3 veces era porque era absolutamente cierto. Entonces, cuando le decimos al Señor Jesucristo que Él es 3 veces santo, es porque es 3 veces cierto. Es exactamente cierto, hermano. Mira que usted lee en la palabra, pues yo todavía no lo he leído, pero pues si de pronto usted lo ha leído, me corrige, ¿no? La palabra de nuestro Dios, nunca yo he escuchado que el Señor diga, yo soy Jehová, Jehová, Jehová. O yo soy el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. No lo he leído. Pero sí he leído que Él dice, yo soy santo, santo y 3 veces santo. Por eso nosotros tenemos que respetar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando pasemos aquí al altar tenemos que examinarnos muy bien. Por eso cuando se pasa a predicar la palabra del Señor, que sea de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que cambia, Él es el único que restaura, Él es el único que transforma, hermanos. No pasar aquí a echar chistes, hermano. Eso es una falta de respeto con nuestro Señor Jesucristo. Uno tiene que pasar a predicar el evangelio con temor y con temblor, porque no podemos estar mezclando las cosas del mundo con las cosas santas de nuestro Dios, amén. Por eso tenemos que seguir caminando en santidad y esforzándonos por este sacrificio maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, amén. Él es maravilloso, Él es grande, Él es excelso, Él nos entiende, hermano, muchas cosas, pero nosotros no podemos sujetar a Dios a nuestros deseos y a nuestras pasiones, porque igual si el Señor le dio casa a usted o no se la dio, Él sigue siendo digno. Si el Señor le restauró su hogar o no se la restauró, Él sigue siendo digno. Amén. Si el Señor la sanó o no le sanó, Él sigue siendo digno de toda adoración y toda alabanza. Entonces nosotros tenemos que ir renovando nuestra mente y nuestro entendimiento, entendiendo que Jesús es Dios, amén. Y que nosotros debemos sujetarnos a la voluntad del Padre, no que Él se sujete a la voluntad de nosotros, a los berrinches de nosotros, no. Debemos sujetarnos a la voluntad de nuestro Padre, amén. Vemos mucho el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y yo leía, iba para un lado, iba para el otro y leía y yo decía, claro, porque es que Jesucristo
o sea, al ver estos mártires cómo morían llenos de gozo, de alegría, sin temor, sin temblor, y ver a nuestro Señor Jesucristo allí rogándole al Padre que si era posible, no sabemos cuántas horas pasó nuestro Señor Jesucristo pidiéndole al Señor, solo sabemos que salió y le dijo a Pedro, no han podido orar conmigo siquiera una hora, pero no sabemos con exactitud cuánto tiempo pasó nuestro Señor Jesucristo suplicándole al Padre que si era posible pasara de él esa copa. Amén. Mira, no fue la expectativa del sufrimiento físico en la cruz lo que llevó la amargura de alma de Jesús, sino el saber que en pocas horas iba a tener que cargar con todo el peso de toda la ira santa de Dios y de todos que todos hemos acumulado por años. Una vez su vida Jesús iba a experimentar, por primera vez en su vida Jesús iba a experimentar el abandono de su Padre, esa comunión de siempre, hacerse maldición por culpa tuya y por culpa mía, porque Él se hizo maldición por culpa tuya y por culpa mía, ¿no? Para salvarnos a nosotros, porque Dios es nuestro Salvador, amén. A Él sea toda la gloria. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Jesucristo era un ser santo, hermano, 100% hombre y 100% Dios. Santo, santo, como le dice la palabra y lo afirma 3 veces santo, amén. ¿Y Él qué hizo? Él no le importó eso, sino que se hizo pecado por nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que pagar ese precio, pero no se podía porque Dios es absolutamente santo y había que haber un sacrificio santo para que fuera aceptable ante los ojos de nuestro Padre, y ese sacrificio debía de ser Jesucristo, porque Él anduvo en esta tierra sin pecado, sin mancha, sin arrugas, sin nada. Él anduvo aquí correctamente dándole gloria a nuestro Padre, amén. Por eso ahí dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Bueno, ahora entendemos por qué el escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 10:26 que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Por eso en Hebreos se nos acuerda, el escritor de Hebreos nos dice que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hermano, no podemos seguir a pecar voluntariamente después de haber recibido esta verdad tan maravillosa que la está escuchando usted en esta noche, amén. No podemos ir a pecar, hermanos. No podemos dejarle una endija al enemigo. Tenemos que andar en santidad. Yo sé que a veces no se torna fácil, pero sé que con el ayuno y con la oración el Señor nos da dando las victorias, porque son las armas que Él nos ha dejado, amén. Son las armas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para defensa, para que nos defendamos, porque sabemos que el enemigo vino a eso. Él nos quiere destruir. Por eso le decía que no podemos dejarle nada al enemigo abierto. Cuidemos nuestros ojos, cuidemos lo que vemos, cuidemos lo que escuchemos, cuidemos lo que leemos. Es mejor, en días pasados decía el hermano que hay 2 reinos que nos observan, y es verdad. Hay 2 reinos que nos observan, es el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Imagínense usted, por ejemplo, venir en día sábado aquí a la iglesia y mañana domingo irse por allá al cine o por allá a una fiesta. O sea, no tenemos nada que hacer por allá. No tenemos nada que hacer por allá, hermano. Como decía el pastor, que muchos eran hasta noviembre y en diciembre ya se descarriaban, hermano, y entonces en enero vengo y pido perdón y ya. No, no es así. Y por eso nos tenemos que concientizar, por eso tenemos que pensar cuando el enemigo nos ponga las tentaciones adelante, porque tentaciones vamos a tener, pero grande es Dios que nos liberta de todas las tentaciones, amén. Entonces lo que tenemos que hacer es no abrirle la puerta al enemigo. Entendamos que hay 2 reinos que nos observan, somos redimidos por la sangre del Cordero. Imagínese usted un domingo aquí adorando a Dios y un domingo por la noche lo invitaron a unos 15 y se fue. Y me va a decir el enemigo, ay, ese no es un redimido por la sangre del Cordero, ¿qué hace aquí? O sea, estamos en el lugar equivocado. No podemos mezclarnos con las cosas del mundo. Tenemos que pensar que hay 2 reinos que nos observan. Alguien dijo algo que me quedó muy grabado y lo aplico en mi vida, que decía, examínate, ¿eres débil o sinvergüenza? Porque el débil, cuando tiene la tentación al frente, va y se mete de rodillas y le dice, Señor,
tengo esta tentación, libérame de ella, sálvame de esta tentación, sálvame de esto. Y Dios, yo sé que lo fortalece a uno, pero el sinvergüenza va y peca y viene y pide perdón. Ahora no estoy diciendo que no se pueda pedir perdón, sí, pero ¿qué es mejor? ¿Una vasija quebrada o una vasija que no esté quebrada? Si usted coge un plato y lo quiebra y lo arma por pedazos, no es igual, no queda igual. Ahora no estoy diciendo que usted va a hacer algo y no le va a pedir perdón al Señor y Él no lo va a perdonar. No, sí, Él es fiel para perdonar, pero qué bueno sería que no lo hiciéramos. Qué bueno sería que no pasáramos la línea del pecado. Estaba leyendo una historia de alguien que quería vender una casa. Él quería vender una casa y él la quería vender y era muy grande. Y vino alguien a mirar la casa porque él la quería comprar y le gustó. Y él le dice, bueno, yo te compro la casa, ¿cuáles son las condiciones? Y él le dice, bueno, yo vendo toda esta casa. Usted ve toda esta casa, es grande, es hermosa, tiene piscina, tiene de todo. Lo único es que esta barrita que tengo aquí, esta barrita, este clavito es mío y ese no lo vendo. Yo le vendo toda la casa, pero ese clavito que está ahí, ese yo no lo vendo. Entonces él dijo, bueno, yo no veo problema, pues yo compro la casa, toda es mía y ese clavito, pues no le veo problema a eso. El señor compra la casa y el señor le dice que por qué no vendía el clavito. Él le dice que porque en ese clavito él colgaba el sombrero. Y entonces él le dice, bueno, yo no le veo problema, listo, el clavito es suyo, toda la casa es mía. Véndamela. Y le vendió. Pero resulta que el señor se acostó a dormir con su esposa y sus hijos y apareció el dueño del clavito. Y apareció a las 2 de la mañana y tocó. Buenas, buenas. Y se levantó el señor y dice, ven, ¿y quién toca hasta ahora? ¿Quién es? Ah, soy el dueño del clavito, es que vengo a colgar mi sombrero. Y le tocó levantarse al señor, abrirle la puerta, entrar, que él colgara el sombrero y se fue. A las 5 de la mañana vuelven y golpean la puerta. Y le dice, ¿quién es? Ah, soy el dueño del clavito, es que vengo por mi sombrero. Entonces, amada iglesia, no podemos dejarle un clavito al diablo. No podemos dejarle un clavito al diablo. Tenemos que desechar la inmundicia del pecado. No podemos ir a dejar un clavito al diablo que cuando él quiera venga y entre y cuando él quiera venga y salga. Por eso nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por usted y por mí, derramando el Padre en él la ira. Fue el Padre que quiso quebrantarlo. En Isaías 53 dice que él fue el que quiso quebrantar a su Hijo y darlo en sacrificio por nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios. También allí, Cristo cuando estaba en la cruz, él hace una exclamación allí. Vamos a verlo en Mateo 27, 46. Vamos a buscarlo. Mateo 27, 46. Amén, amén, amén. Dice ahí. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién fue el que desamparó a nuestro Señor Jesucristo? Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo grita desde la cruz del Calvario, ¿por qué me has desamparado, Padre? Desamparar significa abandonar, rechazar, porque es que Dios era un Dios justo, santo y fiel. Y él no podía mirar a su hijo. Yo sé que por mucho tiempo uno ha leído que decía que no, que es que el papá vio que a Jesús lo estaban azotando y le estaban poniendo entonces él volteó la mirada y no quiso mirar al Señor Jesucristo. No, era el pecado con el cual estaba cargando nuestro Señor Jesucristo, el cual el Señor no podía mirar a nuestro Señor Jesucristo. Había habido una separación de su Hijo amado, del Santo de Israel con él. Se había separado por amor a ti y a mí, por el pecado que cargaba Jesucristo. Es que el pecado no mora a la santidad de Dios. No mora a la santidad de Dios. El pecado no, porque el Señor dice también allá que si en Apocalipsis que si eres frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Entonces aquí podemos ver que Jesucristo cuando está en el Gólgota, él ya grita, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado?
Dios abandonó a su Hijo. La pregunta es ¿por qué? Jesucristo pregunta, ¿por qué me has abandonado? Y eso lo podemos ver escrito aquí en Salmo 22. Vamos a Salmo 22. Vamos allí a Salmos 22, 1. El Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pregunta es ¿por qué? Allí en Salmos vemos la respuesta de por qué el Señor había abandonado a nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en el 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el segundo, Dios mío, clamo de día y no responde, de noche y no hay para mí reposo. Dice allí, ¿no? Porque estás tan lejos de mi salvación y la palabra de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no responde, de noche y no hay reposo. Allí es donde yo le decía que el Señor Jesucristo, no sabemos cuántas horas se pasó clamando, pero aquí hay una respuesta, aquí en este salmo, que dice así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noches no hay para mí reposo. Entonces aquí llega un argumento de nuestro Señor Jesucristo en el número 4 y le dice al Señor, en ti esperaron nuestros padres, esperaban y tú les liberaste. Él le está diciendo, en ti por generaciones nuestros padres clamaban a ti y tú les liberaste. ¿Y por qué tu hijo, tu siervo, clama a mí y me has desamparado? Era por la separación, hermano, era porque Jesús se hizo pecado en la cruz del Calvario por nosotros y el Padre en ese momento sufrió la separación de Jesucristo y él, porque Jesucristo estaba hecho pecado por culpa de nosotros, amén, por culpa de nosotros. Dice, ¿por qué me has desamparado? Y ayer en el 3 dice, pero tú eres santo. Aquí ahorita les explicaba lo de la santidad de nuestro Dios, que Él es 3 veces santo. Jesús le dice, pero tú eres santo, porque tú eres santo. Y en el versículo 6 dice, y yo gusano. O sea, aquí Jesús experimentó la separación del Padre cuando Él probó la ira del furor del Padre, la copa. Cuando todos estos pecados cayeron sobre nuestro Señor Jesucristo, entonces viene Jesús y le dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Y ya ahí vemos que Él ahí le dice, clamo a ti de día y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo liberaste. Yo soy tu hijo, yo soy tu hijo y a mí todavía no me ha respondido. Entonces ese silencio y esa separación de nuestro Señor Jesucristo era por todo el pecado de la humanidad que estaba cargando nuestro Señor Jesucristo. Más que los azotes, más que los clavos, más que todo esto, hermanos, Jesucristo sufrió la separación con el Padre, con el Espíritu Santo, y ellos desde él venían en una comunión perfecta. Amén. Ellos han trabajado siempre en unidad, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo aquí en la creación. Ahorita el Señor le dice que cuando ya pase todo esto, Él se sentará a la diestra del Padre, y vemos que nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Amén. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo sufrió mucho, amada iglesia. Sufrió los clavos, sufrió la cruz, sufrió la separación del Padre para darnos vida a nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No es que nosotros estábamos dormidos, estábamos muertos en delitos y en pecados, pero para esto apareció Jesucristo, para darnos vida y para darnos la abundancia. Entonces la reflexión en el día de hoy es que miremos la profundidad de lo que había en el contenido de la copa, para que Jesucristo cayó sobre él toda esta maldición, se hizo maldición por nosotros, iglesia, por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, para que veamos que no vamos al pecado,
que no nos revolquemos en la inmundicia del pecado, que a Jesús se respeta, que a nuestro Padre se respeta, que vivamos una vida santa, una vida pura delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y entonces veremos la gracia a favor de nosotros, amén. Y así pasemos por dificultades, hermano, por pruebas, lo que nos toque pasar, porque es que a nosotros no nos dijeron que íbamos a entrar al evangelio y que todo nos iba a ir bien. Aquí van a venir luchas, aquí van a venir pruebas, aquí va a venir de todo, hermano, pero igual tenemos que seguir firmes como estos varones, como estos mártires que ellos llegaron allí y murieron por Jesucristo y no les importó. Policarpo decía, Jesucristo sigue siendo mi amigo y yo voy a morir por él, y murió. Y entonces nosotros tenemos que entender que de pronto llegará un momento de persecución para la iglesia, porque lo dice la palabra, y entonces de pronto ahí se va también ver de qué es lo que estamos hechos. Estos hombres eran tremendamente amadores de Jesucristo, seguidores de Jesús, porque no los movió ni la muerte, hermano. Entonces nosotros no podemos dejar que ni la muerte, ni las circunstancias, ni la situación, ni nada de estas cosas nos mueva, sino que seguir adelante y seguir adelante. Yo compartí esta semana con mi hermano Andrés y yo le decía, ve, estaba orando y el Señor me llevaba a hacer una oración, y cuando terminé fue que caí en cuenta que la hice así. Y entonces yo le oraba al Señor y le decía, Señor, yo conozco mi pasado, sé mi pasado. También conozco este presente hasta hoy, el que estoy viviendo hasta hoy. Y hasta hoy, Señor, puedo decirte que te amo. Hasta hoy, hasta este momento, puedo decirte que te adoro, pero no sé más adelante qué puede pasar conmigo. Lo único que te puedo decir es que no me ayudes a no negar tu nombre, que a pesar de las circunstancias adversas que se vengan, que yo no pueda negar tu nombre, que siga, que me ayude. Entonces yo decía, bueno, es oración, ve, pero el Espíritu Santo me lleva a orar así, porque es que no sé con qué me voy a enfrentar más adelante, pero yo lo que quiero es ser estable, un fundamento sólido sobre la roca, amén. Y así cada uno de nosotros tenemos que tener un fundamento sólido sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. A Él tenemos que adorar. Mira que cuando tenemos una comunión con el Señor, cuando estamos en oración, cuando le buscamos, usted no hay necesidad de motivarlo para que adore. No hay necesidad de estar aquí, levante la mano, mueva, bata. No hay necesidad, porque usted ya tiene una relación con Él y usted sabe a quién viene a adorar. Usted ya sabe a quién viene a exaltar. Entonces no hay necesidad de estarlo motivando, y por eso es necesario uno leer las escrituras, es necesario uno orar y es necesario estar en plena comunión con nuestro Señor Jesucristo, amén, porque la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces tenemos que seguir adelante, amada iglesia, tenemos que seguir guardándonos en santidad. Así te vengan ofertas del mundo, recházalas, ciérrale todo clavo al enemigo, ciérrale toda puerta al enemigo, para que así cuando el Señor suene la final trompeta podamos partir con Él de esta tierra, creyendo que nuestro Señor Jesucristo hizo todo por nosotros en esa cruz, sufrió la separación del Padre por ti y por mí. Para que esto le quede grabado en su corazón, amado hermano, para que sigamos adorando y exaltando a nuestro Señor Jesucristo y que nada nos separe de Él, amén. Orar mucho por mucha fortaleza. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, amén. Pero nosotros no podemos dejar que Él haga con nosotros lo que quiera, porque nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios santo. Y por eso cada día tenemos que venir a su presencia, amén, y hacer esta obra maravillosa a la que Dios nos está llevando, a ir por las almas y traerla, porque nosotros lo que gracia a Dios nos ha dado, de gracia debemos darle a otros, amén. Tenemos que ir a predicar este evangelio, unirnos en estos programas tan maravillosos, de ir por las almas y traerlas aquí a nuestro Señor Jesucristo en oración y en ruego, amén. Entonces, iglesia, póngase sobre sus pies y oramos para que sea el Señor obrando en nuestras vidas, amén. Padre maravilloso que estás en el cielo, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu presencia, mi Rey amado. Sé que tú eres un Dios bueno, un Dios soberano, Padre,
un Dios que nos amas, Padre, nos amas tanto que diste a tu Hijo, Señor, por nosotros, que Jesucristo sufrió la cruz, los clavos, la separación contigo, maravilloso Dios, y por eso, Padre, te damos gracias en esta hora. Queremos guardarnos en santidad, en pureza, en amor, Señor. Por favor, líbranos de toda tentación, Padre, de toda caída. Ayúdanos a hacer fundamentos sólidos, Padre precioso, a no estar de aquí para allá, Señor amado, sino fundamentarnos en esta palabra maravillosa, porque sabemos que tú eres el Dios de nuestra salvación, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, un Dios de vivos, Padre maravilloso. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, Señor Jesús. Ven y transforma cada día, llévanos a la santidad. Queremos seguir la paz y la santidad sin la cual nadie te verá a ti. Enséñanos a amarte, enséñanos a respetar a tu amado Hijo, Señor, y que el nombre de tu Hijo sea glorificado desde ahora y para siempre, por generación de generaciones, Señor, sabiendo que tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros, sabiendo que tú llevaste, Señor, la ira del Padre sobre ti, maravilloso Dios, y nos has dado vida y vida en abundancia, y podemos amarte, podemos adorarte, Señor, podemos venir aquí a tu iglesia a congregarnos, maravilloso Dios. Por eso te amamos, te adoramos, te exaltamos, Padre precioso. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Señor. Recíbela, Padre, porque tuya es, mi Dios del cielo. Maravilloso Cristo, te adoramos y te bendecimos, mi Dios del cielo y de la tierra. Transforma nuestras vidas, Padre. Danos corazones humildes, maravilloso Dios. Corazones que tiemblen ante tu presencia, maravilloso Padre. Por eso te adoro, por eso te alabo, por eso te exalto, Señor. En tus manos entregamos nuestra vida, maravilloso Padre. Gracias por este momento maravilloso, Dios mío. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Redentor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.